Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? A continuación realizaremos la explicación correspondiente a la clase número 6 en esta segunda semana del mes de marzo. Continuaremos con el tema de la comunicación observando los tipos y elementos de este proceso humano. Muy bien, tomamos en cuenta los aspectos mencionados con anterioridad observando los tipos de comunicación. Hicimos referencia a que se dividen en dos: la comunicación verbal y la no verbal. La comunicación verbal será aquella que utilice la palabra, el signo lingüístico. Posteriormente definiremos en otros temas el alcance de este signo lingüístico, que básicamente es la palabra hablada o escrita. Dado que el ser humano es el único animal provisto de lenguaje, este tipo de comunicación llega a ser exclusiva de nuestra especie. Aquí nos paramos un momento explicando que, a pesar que algunos animales puedan realizar, copiar o imitar ciertos gestos o señas de nuestra especie, ellos no tienen el grado del ser humano para poder elaborar mensajes complejos a partir del simbolismo. El lenguaje es propio del ser humano, puesto que solo nosotros podemos crear significado empleando la palabra, que es el signo lingüístico. Imagínense un loro, un lorito, que muchas veces hemos podido escuchar generando sonidos similares a nosotros. Si analizamos muy bien, no basta con que este animal llegue a repetir sonidos parecidos a las entonaciones que nosotros damos, sino que tiene que saber comprender, utilizar y tener una variedad de recursos para poder expresar el mundo interior o los pensamientos que este animal pueda tener. Al ser solo un sistema de imitación, carece de la legalidad propia de usar el lenguaje como los seres humanos. De esta forma espero que ustedes comprendan y sepan que el lenguaje es exclusivo de nuestra especie. Por otro lado, el siguiente tipo de comunicación es la comunicación no verbal. Vemos en las imágenes un ejemplo de las caricaturas de cómo se puede realizar un proceso comunicativo sin necesidad de utilizar palabras. Gestos, movimientos, sonidos son también elementos que forman parte del lenguaje y, crean o no, esto sí lo compartimos con otras especies animales. Es más, las mismas plantas, árboles y otros ecosistemas tienen un sistema de comunicación basado en aquello que es lo no verbal. Los gestos, los ruidos que se pueden realizar, las posturas, los mismos olores, son formas de comunicación que están presentes en la naturaleza. Los seres humanos nos apropiamos de estas formas de comunicación no verbal para complementar o desmentir lo que llegamos a expresar con palabras. El lenguaje corporal de los seres humanos será entonces un sistema efectivo de comunicación. Continuamos con el siguiente aspecto. En relación a los elementos de la comunicación, podemos observar que dichos elementos se encontrarán contextualizados en una situación particular. Entonces, recordemos que toda comunicación, para empezar, sucederá en un contexto, la situación o escenario correspondiente. Solamente se puede entender la comunicación a partir de un contexto en el cual se dé. Recordemos que los elementos como emisor, receptor, código, mensaje y canal llegarán a ser partes de la comunicación que compondrán un nexo para poder otorgar una información de un punto A al punto B y del punto B al punto A. En este sentido, dentro de la imagen tenemos a un emisor, que será quien transmitirá la información, a un determinado receptor,
quién será que la recibe. Vemos que el proceso inicia de izquierda a derecha y que el mensaje se otorgará en este sentido. De la misma forma podemos observar que al momento de responder, el receptor se convertirá en el emisor y el emisor se convertirá en el receptor. Esto se llamará un proceso de retroalimentación, donde se otorga un mensaje y posteriormente se devuelve ese mensaje en un sentido contrario. Recordemos que el mensaje será la información enviada y recibida, y este tendrá, como vemos en la imagen, dos formas en la cual avanzar. De la misma forma, para poder realizar un mensaje, deberemos tener un código, compuesto por señas, signos o palabras, un canal, que será el medio a través del cual se envíe el mensaje. Haremos énfasis en estos elementos del proceso de comunicación en la siguiente diapositiva. Observamos lo siguiente. El primer elemento de la comunicación es el emisor. El emisor será aquel que inicia el acto comunicativo, creando, codificando y transmitiendo un mensaje. Ejemplo, un estudiante, un locutor de radio o un animal que gruñe. Aquella persona, aquel animal, aquel ser que inicie la comunicación llegará a constituirse en el emisor. Ahora, quien reciba este mensaje será denominado como receptor, quien capta el mensaje y es capaz de decodificarlo y comprenderlo. Un ejemplo de ello será una persona que escucha, otra que sintoniza la radio o un animal que percibe el gruñido de otro. El mensaje se define como la información misma que se transmite, sea del tipo que sea. Una petición de ayuda, una publicidad por Facebook, llegan a ser mensajes que se dan en este contexto. El código. Para que un emisor pueda comprender a un receptor, para que un receptor pueda recibir el mensaje del emisor y cualquier tipo de interacción que pueda existir entre ambos de manera fluida, compleja, cabal y sin distorsiones, será necesario tener un código. Y este será una encriptación propia de los mensajes. Es decir, un código es la simbolización de aquello que nosotros tenemos en nosotros como forma de información. Es un tanto complejo esta idea, pero podemos verla en el siguiente ejemplo. Nosotros no podemos sacar el sentimiento, la emoción o el pensamiento que tenemos en nosotros, no podemos sacarlo afuera y entregarlo o botarlo a la otra persona. No se puede, son cuestiones abstractas que no podemos mostrar. Otro ejemplo, si yo me siento enamorado, ¿cómo puedo sacar esos sentimientos y mostrarlos a las otras personas? Es imposible sacar el sentimiento, puesto que no encontraremos en ningún lado de nosotros, de nuestro cuerpo, de nuestro ser, un lugar específico donde se encuentre. Pero sí podemos simbolizar esos sentimientos, esas emociones, esas ideas a través de un código. Si dibujamos un corazón en un pedazo de papel y lo entregamos a alguien, es una forma de realizar un código, puesto que estamos simbolizando aquello que tenemos por dentro en un soporte diferente. ¿Me comprenden? Ejemplos de código serían el código Morse, la lengua quechua, la lengua castellana, el inglés, etc. El canal será la comunicación propiamente puesta en un medio físico. Tendremos un aspecto o un soporte material para poder transmitir el mensaje.
El canal es la forma física en que efectuamos el acto comunicativo. Ejemplo, lo podemos hacer a través de ondas sonoras, si hablamos, las letras de tinta sobre un papel, si las escribimos, o los impulsos químicos entre una célula u otra. El contexto, como ya mencioné en un principio, serán las circunstancias psicológicas, sociales, emocionales que rodean al emisor y al receptor, que condicionan el mensaje e influyen en su transmisión y recepción. Se entenderá la capacidad y la intención del emisor y el receptor, en tanto podamos analizar el contexto. El referente será aquello que será parte de una situación real a la que se refiere el emisor, y para terminar, en toda comunicación habrá ruido o interferencia, que será cualquier obstrucción que afecta a cualquiera de los demás elementos. De alguna forma intenta realizar un fracaso en la comunicación. El ruido o interferencia afectará a la calidad comunicativa. De esta forma podemos entender que todos los elementos tendrán que interactuar y complementarse entre sí para poder realizar el proceso comunicativo. A falta de alguno de estos elementos, el proceso de comunicación será entorpecido o simplemente será inexistente. Muy bien, espero que con estas explicaciones y las consideraciones propias del video se haya podido subsanar todas sus dudas. Nos vemos la siguiente clase.